El mito tibetano de la creación cuenta que en el principio existía un inmenso vacío, sin causa y sin fin. Desde esta vacuidad se elevaron suaves remolinos de aire, que luego de un inmensurable tiempo se hicieron más densos, tomaron forma y originaron el Dorje Yatram. El Dorje Yatram creó las nubes, dio vida al océano primordial. El viento furioso sopló con fuerza agitando las aguas, y de la superficie lentamente emergió la tierra. El Qinghai Tíbet se eleva majestuoso a más de 4.000 metros, en el interior de la cadena montañosa más alta del mundo. Confina con Nepal, Myanmar, India y Bután, en una zona donde la temperatura se normaliza a bajo cero y en los días más cálidos no supera los 10 grados. Antes de Cristo, poblaciones nómadas del Asia Central vivieron en estas misteriosas y glaciales cimas del planeta. Establecieron relaciones con la etnia Han del territorio chino. El Himalaya está formado por numerosas montañas con altitudes que superan los 6.000 y 8.000 metros. Es la cuna de los mayores ríos del Asia y posee importantes riquezas naturales. Un hombre llamado Rupati llegó en Tíbet escapando de una guerra inminente. Se trataba en realidad del rey hindú Nietritsenpo, el cual se convirtió en el primer personaje de la historia tibetana. Su dinastía inició en el año 127 a.C. y prosperó con 30 monarcas que gobernaron hasta el VII siglo. Durante este periodo se desarrollaron cultos chamánicos y animistas que dieron origen al Bon, la primitiva religión del Tíbet, basada en la interdependencia entre el hombre y la naturaleza. El budismo reúne algunos fundamentos del vedismo, que posteriormente evolucionaron con el brahmanismo. Principios como samsara, karma y dharma fueron reutilizados por Shakyamuni e interpretados por el Buda original con una visión del mundo y del universo completamente diferente. El budismo en Tíbet fue introducido por primera vez en el segundo siglo después de Cristo y se difundió gracias a las 2 esposas de un emperador. Con su importante influencia, ambas creyentes promovieron el budismo mahayana en esta desolada región, desde Nepal hasta el monte Everest. Los poblados rurales tibetanos han mantenido por siglos su estilo de vida tradicional, quedando fieles a profundas y antiguas creencias espirituales. Las diferentes inclinaciones espirituales de hombres cultos y grandes eruditas provenientes de la India y de China lograron transformar el Tíbet en un lugar ideal para el desarrollo de estudios filosóficos, del arte y de la ciencia. Parte de su gran patrimonio está constituido por importantes textos y manuscritos con más de 1000 años, realizados en lengua tibetana
y que tratan argumentos de historia, medicina, música, religión y biografías de gran intelecto y valor cultural. Desde la antigüedad, la historia del Tíbet ha sido una fuente de sucesos relacionados a conflictos de poder e imposición de ideas. Fueron numerosas las amotinaciones de los sacerdotes de la tradición Bon que, aliados con la nobleza, luchaban para no perder su influencia y privilegios. Los seguidores de la religión Bon se veían amenazados por el aumento de los templos y el creciente poder de los monjes budistas. Estos conflictos causaron la fragmentación de la nación tibetana. A inicios del siglo XIII, Gengis Khan conquistó la China y el Qinghai Tíbet, bajo el dominio de los mongoles, fue dividido en dos regiones. Cada una era gobernada por una familia de la nobleza y por la jerarquía monástica. Entre el 1110 y el 1193, Dusun Khyentse fue reconocido por sus contemporáneos como la materialización de la actividad del Buda. Gracias a sus avances espirituales, fue elegido como el primer Karmapa, un acontecimiento que había sido ya profetizado por el Buda Shakyamuni en el Samadhiraya Sutra. Antes de su muerte, Dusun Khyentse predijo en un mensaje escrito las circunstancias de su reencarnación. El nacimiento de Karma Pache representó el segundo Karmapa y decretó el inicio de la tradición de los tulkus. En el 1247, Kublai Khan confirió el poder sobre el Tíbet a un lama. Luego el mando pasó a la escuela Sakya y posteriormente a otras dinastías, hasta el 1642, cuando se concede el gobierno al quinto Dalai Lama, el cual funda el Palacio de Ganden y el imponente Potala. Cada escuela budista observa su propia ritualidad. No obstante, existen costumbres comunes que unen a todos los ciudadanos del Tíbet. Son muchos los ritos y usanzas de los tibetanos. Algunos están ligados a la ley del karma, según la cual el universo no necesita de un Dios que lo mantenga en movimiento, ya que se rige por su propia ley que gobierna el mundo y el cosmos. La gente es en su mayoría budista, aunque si luego de la ocupación china el número de monjes ha disminuido a causa del exilio forzado, las desapariciones y encarcelaciones. Lhasa es un lugar sagrado, soñado y venerado por muchos peregrinos. Posee una emotiva esencia étnica y cultural que nos muestra el corazón de un mundo misterioso. A inicios del siglo XX, el gobierno británico, con el pretexto de la creciente influencia de Rusia, envió en Tíbet numerosas tropas de soldados,
un coronel inglés forzó al mandatario tibetano para que aceptara un acuerdo comercial con la India, el cual solo favorecía los intereses de la Gran Bretaña. En el 1906, un pacto anglo-chino concedió a Pekín la soberanía sobre el Tíbet en cambio de un importante compenso económico a beneficio de los ingleses. Fue acordado entre Londres y Moscú un tratado de no interferencia en los asuntos del Tíbet. El Reino Unido procedió a retirar las tropas desplegadas en la región. Mientras tanto, Tuben Yatsu, el 13º Dalai Lama, recibió exilio en Mongolia, donde permaneció hasta el 1911. Mao Zedong envió 80.000 soldados e impuso un programa de modernización y de mejoramiento de las vías de comunicación. El 10 de marzo de 1959, con el pretexto de la liberación tibetana, aconteció una violenta insurrección armada financiada por la CIA. En este conflicto estaban en juego los intereses de naciones como los Estados Unidos. El pueblo de las nieves, alarmado por la suerte de su santidad el 14º Dalai Lama, en señal de lealtad y protección, se reunió alrededor del Norbulinka, lugar donde se encontraba el mandatario espiritual. Las autoridades chinas hicieron llegar al Dalai Lama una invitación que le imponía a presentarse a un encuentro oficial. Nadie antes había logrado regresar de este tipo de encuentros. Siguiendo el consejo de su gente, el Dalai Lama escogió por huir junto a sus discípulos, disfrazado de militar y acompañado por una caravana de casi 100.000 creyentes, que para seguir a su maestro espiritual caminaron por muchos días a través de las peligrosas cimas nevadas del Himalaya, hasta llegar a Dharmasala en India, donde se encuentra actualmente. Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, le llamaron simplemente Kundun, la presencia. Fue reconocido y proclamado la reencarnación del 13º Dalai Lama y llevado al Potala a la tierna edad de 5 años. Para los tibetanos, él representa el guardián de la flor del loto. Actualmente, en las remotas zonas del Tíbet, la filosofía budista forma parte de la vida cotidiana. Representa un ideal y una práctica constante que considera al ser humano el único y consciente responsable de sus virtudes y debilidades. El Qinghai Tíbet posee una historia intensa en la que la mitología se funde a poblaciones nómadas, monjes
templos, cultos animistas y conocimiento espiritual. En este pequeño y remoto reino, la naturaleza solitaria muestra su rostro maravilloso, pero también su aspecto más desconcertante, decorado por leyendas, mitos y descubrimientos arqueológicos. Por mucho tiempo quedó en los mapas como un lugar inalcanzable, misterioso y alejado del mundo conocido. Fue así que el Qinghai Tíbet logró mantener intactas sus antiguas tradiciones culturales. Hoy, la mirada del modernismo explora impaciente los lugares más apartados del globo, buscando desesperadamente de transferir hacia otros sitios su peligroso cargo de progreso tecnológico que obliga a imitar a sí mismo y a su estilo de vida la identidad de los más débiles. En los últimos 50 años, el imperialismo norteamericano y la sociedad civilizada europea han devorado gran parte de sus propios recursos naturales. El denominado Primer Mundo busca con engañosas estrategias de extender sus confines en países de América Latina, África y Asia. El dios Progreso, en su interminable avanzada económica, ha tomado de asalto las aldeas tibetanas, reclamando su potestad sobre este pueblo pacífico, que desde hace medio siglo resiste a la violenta transculturización. Miles de personas han muerto, torturadas y encarceladas arbitrariamente. Tantas otras siguen la vía del exilio buscando de escapar de la opresión china y del escuálido modernismo de importación que banaliza los esfuerzos realizados por los tibetanos para difundir la paz y la libertad. El resto del mundo civilizado parece impotente de frente a la China. No es capaz de ejercitar ninguna influencia para evitar la represión en el Tíbet. Ningún país desea comprometer o boicotear peligrosamente sus intereses. Políticos europeos y americanos reconocen que la China es vasta y que el Occidente necesita de este país asiático más de cuanto lo parezca. La economía planetaria ha designado esta República Popular como el motor de repuesto listo para sustituir el supermotor americano, que continúa a dar la señal de crisis. El denominado Primer Mundo no ha querido optar una posición formal respecto a la dictadura militar de la Birmania, responsable de las violencias contra los monjes budistas que protestaban en favor de la reconciliación del pueblo y por la libertad de Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel por la Paz, arrestada desde hace 13 años. Cadenas humanas de más de 15.000 bonzos conmovieron la conciencia internacional, dando vida a un desafío moral y pacífico que fue reprimido por los militares con bombas lacrimógenas, disparos y torturas. China controla el 60% de la precaria economía del Myanmar. Son numerosas las organizaciones en favor de los derechos humanos que a través de las Naciones Unidas continúan a llamar la atención sobre el 11º Panchen Lama del Tíbet, raptado junto a sus padres por las autoridades chinas en el 1995, cuando tenía 6 años de edad. Grande estudioso es el significado de su título honorífico. Amnesty International lo ha definido el prisionero político más joven del mundo. Los tibetanos consideran que sea el protector de todos los seres sencientes. Para la tradición, luego de la muerte del Panchen Lama, es el Dalai Lama que identifica su reencarnación. Lo mismo sucede en el caso contrario y a lo largo de todas sus existencias.
El Dalai Lama es un hombre jovial y de paz que se define a sí mismo como un simple monje sin poderes especiales de ningún tipo. Su credibilidad vive en la fe. Esa fuerza lo lleva a recorrer el mundo para difundir la no violencia y sostener la libertad de su pueblo. El Dalai Lama es un bodhisattva en el alma y un digno promotor de paz que nos muestra una posibilidad para transformar el tiempo difícil en el que hoy vive la humanidad. En la historia de la modernidad, son muchos los hombres y mujeres que en los paraísos naturales o antiguos poblados continúan a ser anientados por una ideología de origen racional. Esta ha contribuido con rigor al exterminio físico, moral y espiritual de millones de individuos ligados a una sensibilidad lograda gracias al sistema de vida tradicional. Allí, donde la imposición cultural y progresista es más profunda, las tradiciones autóctonas están desapareciendo, dirigiéndose hacia la extinción debido a la perpetua explotación de sus recursos naturales y a la imitación forzada de la sociedad occidental y del sistema que se impone como el único modelo posible. Un modelo que esconde en su bienestar un lado oscuro que conduce a los más débiles en el oblío y en el genocidio cultural. No existe una fórmula mágica para resolver los problemas de los países subdesarrollados, ni bastan los planes de ayuda económica o modernización. Es necesario un cambio radical que ponga en discusión la verdadera finalidad del desarrollo. Un progreso que muchas veces es forzado y que va en contra de quien no logra defenderse. En el mundo actual, sirve un amplio conocimiento de la espiritualidad y de las tradiciones que logre alejar ese prejuicio negativo hacia el ser diferente, esa diferencia ilusoria que en la mayoría de las veces, para algunos, es sinónimo de inferioridad. Tal vez está en el budismo la anhelada respuesta. Esta filosofía enseña la interrelación de todas las cosas, un concepto según el cual nada existe en manera independiente ni puede manifestarse en forma aislada, bien sean seres o fenómenos. Cada existencia individual contribuye a crear el ambiente que mantiene todas las demás existencias. Esto significa que todos estamos conectados a cada entidad viviente y que nuestras acciones causan un efecto sobre el ambiente y sobre los seres. Comprender estas interconexiones de la vida pueden conducir a la humanidad hacia un mundo más pacífico. Una antigua leyenda hindú cuenta sobre una divinidad que representa las fuerzas de la naturaleza, el dios Indra. En la altura de su morada existe una vasta red. En cada nudo de la red se encuentra una joya. Cada diadema refleja en sí mismo la imagen de todos los demás, creando una inmensa difusión de luz. Percibir la existencia de esta red espiritual puede ayudarnos a entender que somos parte de una sola tierra y del universo. Es necesario un esfuerzo altruista guiado de la fe que eleve la esperanza, una eficaz y trascendental oración que evoque la eterna vía de la iluminación. Como en el pasado, la tradición espiritual tibetana orienta el destino de sus habitantes. Las personas siguen los signos budistas de los astrólogos y del Buda viviente. Confían religiosamente en las divinidades de la naturaleza y del universo, mediante una armoniosa sacralidad hacia el mundo invisible.